4 siglos. Es en eso que se vuelve crítico hacia la democracia, que lleva a la dirección de la ciudad a gente sin formación en el arte político. Toda su vida se abstuvo de hablar públicamente en asambleas. Él cumplía religiosamente, rigurosamente con sus deberes de ciudadano. Tenía sentimientos positivos hacia Esparta. Había entre gente como él aquello que se llamó el espejismo de Esparta, el modelo de la ciudad mejor gobernada que la mayoría de las ciudades griegas. Y los atenienses se sentían suspicaces hacia esa simpatía. Las pasiones estaban vivas contra los que habían derrocado la democracia, que eran los espartianos. En el año 399 AC, Sócrates fue acusado por 3 personajes, Meletos, Anitos y Licón. Cito, de no reconocer los mismos dioses que la ciudad, de introducir divinidades nuevas y de corromper a la juventud. Era en su forma una acción de impiedad. ¿Quiénes eran esos personajes? Meletos era el hijo de un obscuro poeta trágico. Así que el hecho de ser poeta tampoco es una garantía de excelencia humana y ciudadana. Uno puede muy bien escribir bonito y ser un desgraciado. Eso decía Sócrates, aquí me acuerdo. Ajá. Era un personaje mediocre. Ajá. Era un soberano ignorante que se quería poeta y entonces jugaba con las palabras, y se supone que a la gente le gusta eso. Anitos es otra cosa, es otro par de mangas, ¿eh? Anitos era un hombre rico, influyente, de esos nuevos políticos que vienen de familias modestas, pero que hicieron una fortuna rapidísima por la explotación de la mano de obra servil. Para él, todos los que se metían a filosofar representaban un peligro. Mejor dar como ejemplo al pueblo a los grandes hombres del pasado, esos que están bien muertos, ¿sí? Esos no son peligrosos. Miren, hagan como aquel, como este, los grandes mitos del pasado, pero no se pongan a pensar. Pensar es vivo, el pensamiento es vivo. Más tranquilos son los hombres muertos. Vivo y peligroso. Por supuesto. Sócrates le contestaba que ninguno de esos grandes hombres del pasado tuvo un hijo a su medida. Es decir, que hay impotencia de enseñar la virtud e impotencia de enseñar el bien por parte de esos grandes hombres. Así que más nos vale olvidarnos de esas grandezas y ponernos a hacer talacha de virtud, a ver si algo queda. Tanto Meletos como Anitos representaban la opinión pública ateniense. Presentaban Sócrates como enseñando a los jóvenes irreverencias, desobediencia. Y el tercer acusador, Licón, era un orador. Formaba parte de los cargamaletas de los políticos, de esos que se usan en lugar del político para hacer las obras bajas de los políticos. Pero bajo el manto de un proceso de impiedad, se trataba de un proceso político, un juicio político. Me dirán, pero Sócrates no tenía ningún cargo público. Había 2 acusaciones. Una, la corrupción de la juventud. 2, creer en divinidades que no eran los de la ciudad. Sócrates pasaría así a los ojos de la opinión pública como un mal consejero, con prejuicios suyos hacia la democracia, como un enemigo de la democracia. La atracción que ejercía sobre los jóvenes pretendía dar peso a esta acusación de corromper a la juventud. Dice Sócrates, escrito siempre por Platón,
Dicen que hay un cierto Sócrates, un pío que corrompe a la juventud. ¿Acaso les preguntan lo que hace o enseña ese pío para corromper? Lo ignoran, responden banalidades. Si insisten en preguntarles qué es lo que enseña para corromper, no sabrán qué decir. Lo ignoran. Basta con decir que corrompe. El juicio era más político que moral. La segunda acusación de no creer en los dioses de la ciudad partía de la idea que la opinión pública se hacía de los filósofos. Se le acusaba de haber sustituido las divinidades tradicionales por abstracciones y así no creer en nada. La religión griega, tengo que recordarlo, no era dogmática. Se trataba de conformarse a ritos que hacían la cohesión de la ciudad. Así que toda manifestación de duda o de indiferencia aparecía como agrediendo una unidad, la unidad de la comunidad. No conformismo significa peligro. En ese momento no era solo el juicio de Sócrates. Se multiplicaron juicios parecidos. Anaxágoras fue juzgado, Protágoras fue juzgado, Eurípides fue juzgado y por fin Sócrates. Así que era la moda de los juicios por los no conformes. Después del restablecimiento de la democracia en Atenas, hubo una reacción contra las influencias extranjeras. Se repuso en vigor la ley de Pericles de 451 AC, que exigía, escúchenme bien, que exigía para ser admitido en el cuerpo cívico haber nacido de 2 padres atenienses por nacimiento. Esta xenofobia se daba en un clima de crisis. Los climas de crisis hacen crecer la xenofobia, el rechazo de lo foráneo, la hostilidad a lo foráneo. En esta atmósfera, a pesar de sus convicciones íntimas, Sócrates cumplía con sus deberes religiosos según la tradición, pero el clima de suspicacia contra toda forma de pensamiento lo hacía ver como algo raro, algo fuera de las normas. Cuando lo acusan, Miguel, él no prepara su defensa, considerando que toda su vida ha sido consagrada a, cito, discernir lo que es justo de lo que es injusto, que su vida era su mejor defensa. También rechazó ser defendido por los famosos oradores de su tiempo, los abogados de su tiempo. Él no quería recurrir a ningún medio para conciliarse la simpatía de los jueces. Si no lograba convencerlos, es que la injusticia ya estaba en ellos y nada va a poder convencerlos. Tampoco aceptaba retroceder sobre sus convicciones. Platón le hace decir, mientras tendré un soplo de vida, no cesaré de filosofar, de exhortarlos y de aleccionarlos. Absuélvenme o no me absuelven, por mi honor, el suyo y el de la ciudad entera, no recurriré a nada, a mi edad y con mi reputación, verdadera o falsa, para escapar a su condena. El tribunal contaba con 501 jueces. 280 lo condenaron, 221 lo absolvieron. Es decir, un simple desplazamiento de 30 voces hubiera bastado para salvarlo. No hubo este desplazamiento. Él no quería aceptar ni la cárcel, ni la multa, ni el exilio. Si ustedes, dice, si ustedes, mis conciudadanos, no han podido aguantar mis palabras y quieren liberarse de ellas, ¿cómo podría yo esperar de los extranjeros que las acepten? Así fue el juicio, así fue la condena. Ahora nos falta los últimos momentos y la reflexión sobre esta muerte.
La sentencia no fue aplicada de inmediato. ¿Por qué? Porque estaba prohibido llegar a hacer una ejecución capital durante el periodo de la embajada sacra a Delos, que conmemoraba cada año el recuerdo de la lucha de Teseo contra el Minotauro. Cuando empezaba la peregrinación a Delos, una ley quería que la ciudad sea pura, que no se ejecutara a nadie antes de que el barco de Delos volviera a Atenas. Por esta embajada, por esta peregrinación, Sócrates se quedó un mes en la cárcel entre su condena y su muerte. Este mes lo pasó con sus amigos. Hay 2 diálogos de Platón, Critón y Fedón, que ocurren en esta cárcel. Se le ofrece la posibilidad de huir y él rechaza esta posibilidad. En el segundo, en Fedón, discute del problema de la muerte y de la inmortalidad del alma. Él estimaba indigno de él huir. Sería poco honesto no someterse a las leyes de la ciudad donde escogió vivir. En cuanto a su relación con la muerte, dice: desde mi nacimiento he sido condenado a la muerte por la naturaleza. Si vivo más tiempo, tendría que pagar sin duda un tributo a la vejez. Mi inteligencia bajará, me volveré más lento en el aprendizaje y más olvidadizo, y caeré por debajo de aquellos que hoy me son inferiores. Esto se lo hace decir Xenofón. Su extraordinaria influencia la entendemos a partir de esta reflexión, porque él hablaba la lengua de todo el mundo. Todos lo podían entender. El querer su integridad física e intelectual más que la vida misma podría parecer como orgulloso. Es muy grande y digno sin duda alguna. Después de escuchar esta condena, él se pone a hablar y dice, y esto lo dice Platón: una de dos, o los que murieron están reducidos a la nada, o la muerte es un cambio, un paso a otra cosa. Si la muerte es extinción y se parece a un sueño, es una ganancia, ya que todo el resto de los tiempos sería una sola noche tranquila. Si es un paso a otra cosa, está bien. Me encontraré en compañía de Orfeo, de Museo, de Homero. ¿Con cuánto no compraría esta felicidad? En todo caso, estoy seguro de no ser condenado a muerte por ella. Esta fue una última broma reveladora de la personalidad de Sócrates. Platón le presta en la República y en Fedón una muy sabia demostración sobre la muerte. Durante este mes que pasa entre la condena y la muerte, Sócrates recibió diario visitas de discípulos. El día siguiente de la llegada del navío de Delos, los 11 que eran los carceleros le quitaron los fierros que lo amarraban y dieron la orden de la muerte. A su lado estaba Xántippe y su hijo más joven. Él habría tenido 2 mujeres y por lo menos 3 hijos, y Xántippe parece que era mucho más joven que él, ya que el niño que traía era un bebé. Al momento de dejar la vida, Sócrates no quería pasar sus últimas horas con los suyos, sino con sus amigos. Luego se presenta un esclavo con la copa de veneno. Sócrates le pregunta cómo hacer y qué es lo que le iba a pasar. El esclavo le explica, y así fue el fin. Gracias a sus discípulos se quedó en la memoria de los hombres como un modelo de valentía, de grandeza y de libertad de pensamiento. Ahora, la muerte de este hombre es un evento mayor que marcó toda la civilización occidental. Ahí se quedó la imagen del sabio, víctima de la tolerancia, de la intolerancia de los hombres, y se volvió un modelo. 24 siglos de historia no le quitaron su carácter ejemplar. ¿Por qué? Primero tenemos que reconocer una cosa: su muerte no tuvo efectos sobre la opinión ateniense. Si nos preguntamos cuáles fueron las reacciones populares en ese momento,
tenemos que buscarlas en dos fuentes: las obras de teatro de esta época y los discursos políticos y judiciales. Ni en unos ni en otros de estas fuentes de información se menciona el proceso. No existe el proceso. Si no tuviéramos el doble testimonio de Platón y Xenofón, no supiéramos nada. Aristófanes hizo de Sócrates el personaje principal de una obra que se llama Las Nubes, donde lo ridiculiza frente a la opinión ateniense. Licias no habla de él, tampoco Andócides, tampoco Isócrates. Parece que solo fue en medio de los intelectuales, discípulos o adversarios, que el asunto hizo algún ruido. 6 años después de la muerte de Sócrates, el sofista Polícrates le reclamaba haber enseñado a los discípulos el desprecio de las leyes y los sentimientos contra la democracia. Su acusación principal era el amenazar el orden establecido, el introducir los gérmenes de la decadencia. No es que lo condenó, como se dijo algunas veces, el totalitarismo de la ciudad. Lo condenó la democracia. Lo condenó la democracia, el demos, el pueblo, la opinión pública, los recién llegados al poder y a la riqueza, los hambrientos de ayer que comen demasiado deprisa. Esos son los que condenaron al filósofo. Él fue mezclado a los sofistas, y estos sofistas habían jugado un papel esencial en la época. Hicieron que las leyes ya no sean el orden inmutable querido por los dioses, sino una construcción humana reveladora de intereses divergentes. La democracia, los hombres que gobernaban, quisieron restablecer la coherencia del sistema. De ahí la multiplicidad de los juicios. De ahí el rechazo a introducir en la ciudad los metecos, los foráneos, los extranjeros, aunque estos hubieran obrado para restaurar la democracia. De ahí la crisis, conflictos políticos jamás vistos hasta entonces, conflictos serios. Ahora, tanto Platón como Aristóteles opusieron a la ciudad real en la cual había vivido Sócrates, esta ciudad destrozada por las luchas intestinas. Opusieron a ella la ciudad ideal, donde el orden establecido por el legislador haría desaparecer el debate que está en el corazón de la política. Es decir, la muerte de Sócrates fue el paso del filósofo en la ciudad real al filósofo en la torre, en la torre de marfil. El proceso de Sócrates llevó los filósofos a alejarse de la ciudad real y refugiarse en su distancia, en su pensamiento. En un sentido, la ciudad de las leyes imaginada por Platón, esa sí era un estado totalitario, un estado de las leyes totalitarias. Después de eso había una despolitización general. La vida política, los debates fueron abandonados a los oradores profesionales, a los técnicos. Los atenienses se fueron a sus asuntos privados, ya no a los asuntos de la ciudad. Había miseria, una miseria nacida de la guerra. La gente estaba demasiado ocupada en conseguir comida. Pero no solo la gente pobre estaba desinteresada de la política, de la vida pública. Al lado de la pobreza en la mayoría, vemos la riqueza crecida de algunos, esos recién llegados, esos hombres nuevos que trajo con ella la democracia. Siempre ha habido en Atenas ricos y pobres, pero los ricos venían de vieja aristocracia. No tenían mucha hambre ni mucha prisa. Comían mucho, pero no tanto como los recién llegados. Ahora aparecen nuevas formas de riqueza, la especulación. Eso no existía antes. El amor del provecho, el olvido del interés de la ciudad. Otra cosa, es más frente a los tribunales que frente a las asambleas que se dan los grandes debates políticos. ¿No te acuerdas algo de eso? Es más frente a los tribunales, en los juicios, en los asuntos de la justicia que se dan los debates, ya no en la política tradicional. Y Sócrates fue el testigo de esos cambios y de esos desórdenes. Cuestionaba la certidumbre de la mayoría, tenía conciencia del peligro que puede representar la opinión pública. Su muerte no resolvió nada.
solo echó el filósofo de la plaza pública, lo echó a su refugio. El filósofo renunciará a convertir la ciudad real para edificar en su cerebro y en sus obras la ciudad ideal. Mata a Sócrates. Qué actual esta historia. Que presiden a las actividades del conocimiento, de la acción, del sentimiento, que toma en cuenta lo social. La palabra espíritu designa un nivel de la inspiración. Los dos primeros usos de la palabra espíritu, el del sentido mental, que incluye la intención, y las convenciones de la significancia, del reconocimiento mutuo. Estos dos sentidos hablan de la experiencia de los hombres, su historia, la evolución de su cultura, la sociología, las ciencias humanas en general. La investigación científica es una búsqueda incesante, ilimitada de las verdades. Una experiencia que no puede ser completamente descrita a este nivel de nuestros conocimientos, porque son pocos nuestros conocimientos, pero no tiene nada de misterioso o de inefable. La experiencia comporta una dimensión inspirada. Pienso en el elogio platónico de lo que se llamaba entre los griegos la manía, la locura, el entusiasmo, lo que Kant llamaba el genio. La evolución da lugar a un enriquecimiento progresivo de la experiencia. Pero el científico es prudente. No trata de recurrir a fuerzas inmateriales, a principios ambiguos que parecen puramente imaginarios. La inspiración del poeta como la del científico es de buscar en su funcionamiento cerebral, que incluye su experiencia del mundo, el saber que la humanidad ha adquirido en el curso de milenios de historia y la sabiduría de hombres de pensamiento que han vivido sobre nuestro planeta. La experiencia humana no solo es científica. Esta actividad es una entre otras. Al lado de prácticas tecnológicas, éticas, políticas, estéticas, espiritualistas, existe otro nivel, el del conatus, el esfuerzo alegre del creador. Es una empresa bien terrestre. No busquen en las nubes. Una actividad cerebral es subyacente a todos los fenómenos mentales. Es la hipótesis de trabajo de las ciencias del cerebro. No es porque el saber es limitado que debemos negarnos a formular hipótesis fundadas a partir de lo que sabemos. Este campo aún es muy incompletamente explorado, pero no hay que confundir desconocido con inconocible. El objetivo del científico consiste en ir hacia el futuro y tratar de explotar tierras que son aún indescifradas. Nuestra interrogación puede llevar sobre la cuestión del origen de las predisposiciones del cerebro del hombre. ¿Acaso es posible pasar de la evolución de las especies, que es genética, a la evolución cultural por medio de la evolución neural, cerebral de cada individuo? De comprender el cerebro del hombre, sus funciones más elevadas, pensamiento, emoción, facultad de conocimiento y, ¿por qué no?, sentido moral. Traté de encontrar relaciones entre las moléculas y las funciones, como la percepción de lo bello, la creatividad científica. Desde la antigüedad son los filósofos que han debatido, argumentado sobre el espíritu. No este con E mayúscula, sino el equivalente de mind de los autores ingleses. El encuentro entre filosofía y neurobiología es muy bienvenida. Resulta que nuestro cerebro posee moléculas muy parecidas a los conmutadores bacterianos. Nuestras funciones cerebrales, desde las más modestas hasta las más elevadas, ponen a funcionar
en estos conmutadores, a esos conmutadores, y se arraigan en lo físico-químico. Ya no se puede pensar el cerebro como una computadora compuesta de circuitos prefabricados por los genes. Esto lo decían hace algunos años. Ya no. Eso quedó en lo viejo, en lo simplón. Al contrario, las conexiones entre células nerviosas se instalan progresivamente en el curso del desarrollo y hace intervenir pruebas, ensayos, errores, selecciones sometidas a la interacción del organismo recién nacido con el medio. No hay un todo genético cerebral, pero en el seno de un sobre genético propio a la especie, unas instalaciones sucesivas de huellas. Las competencias evolutivas internas al cerebro toman la secuencia de la evolución biológica de las especies. La enseñanza exige de los que la dispensan que suman saberes en perpetuo progreso bajo una forma simplemente didáctica. Hay luminosos progresos en la ciencia del cerebro. ¿Acaso hay proyecto más excitante que emprender una reconstrucción de la vida humana, limpiándola de toda concepción finalista del mundo y de todo antropocentrismo, fuera de la imaginación, de la superstición religiosa? Esto que llamaba Spinoza el asilio de la ignorancia. La zanja entre científicos y filósofos es relativamente reciente. En la antigüedad, filósofos como Demócrito o Aristóteles eran también excelentes observadores de la naturaleza. Matemáticos como Tales o Euclides eran igualmente filósofos. La división entre profesiones, científico, filósofo, artista, ha ocurrido después del Renacimiento, aun si seguimos encontrando entonces artistas científicos como Leonardo, aun si en el siglo XIX sigue habiendo una cierta tradición de reflexión entre los científicos. Pienso, por ejemplo, en Poincaré y más recientemente en Jacques Monod. Por el otro lado, se perpetuó una tradición de interés por el conocimiento científico entre filósofos como Bergson, Merleau-Ponty. Bachelard ha tenido una mirada particularmente original sobre la actividad mental del científico. También conocemos el diálogo entre Karl Popper y Jean Eccles. Uno es filósofo, el otro neurobiólogo. Su obra se titula El sí y su cerebro. ¿En qué medida el progreso espectacular de los conocimientos sobre el cerebro, su evolución desde unos 20 años, nos lleva a reexaminar la cuestión fundamental de lo que se llama relación del cuerpo y del espíritu, del cerebro y del pensamiento? ¿Acaso es posible acceder hoy a una visión más sintética de lo que antes era el campo de la religión? En la época de Descartes, de los cartesianos, se creía aún poder aprender la realidad por medio del término de sustancia. Se preguntaban si el hombre está hecho de una o dos sustancias. Hoy pasamos a otro orden del discurso. O hablo de neuronas o hablo de pensamientos. Existen dos tipos de discursos. Uno lleva sobre la anatomía, el otro sobre las conductas, los comportamientos, emociones, sentimientos, pensamientos. Estos dos modos han sido separados durante mucho tiempo. La descripción de la anatomía cerebral lleva sobre objetos, utiliza un vocabulario. Ningún neurobiólogo diría jamás que el lenguaje es la región frontal posterior de la corteza cerebral. No tiene sentido. Dirá que el lenguaje moviliza campos particulares de nuestro cerebro. Se trata de actividades dinámicas, transitorias, que circulan en la red nerviosa. Esta es la historia. Negar el infierno, ¿acaso no se deja sin efecto la moral? Dostoyevsky lo pensaba así, Alejandro. Más bien pensaba que si se quitara la noción divina y toda la construcción religiosa de premio y castigo que hay alrededor suyo, entonces todo estaría permitido. Dostoyevsky no fue el primero en pensar así. Muchos filósofos y pensadores lo precedieron. Pensaban que el invento religioso ha sido hecho para la gente común. Los pensadores y filósofos tendrían otros criterios, otro entendimiento, otras exigencias mentales. Si quieren hacer el bien, es por el bien en sí. Si se alejan del mal, es por su repulsión hacia el mal. No necesitarían supuestamente de todo el aparato imaginativo y mítico de las religiones para portarse bien. ¿Quién necesita de este aparato? El pueblo, responden los filósofos. Aquellos que no acostumbran pensar mucho y que
El temor a la represión no basta para mantener en el camino correcto, es decir, hacer el bien o cuando menos no hacer el mal. En el siglo XII andaluz vivía en Córdoba un médico y un filósofo llamado Ibn Tufail. Fue el protector de Averroes. Les he hablado anteriormente de una obra suya, pero para aquellos que no me han escuchado lo repito. Esta pequeña gran obra se llama Hayy ibn Yaqzan. Es un tipo de Robinson Crusoe. Un personaje, un niño, está abandonado en una isla desierta. Para aquellos que no me han escuchado lo repito. Esta pequeña gran obra se llama Hayy ibn Yaqzan. Es un tipo de Robinson Crusoe. Un personaje, un niño, está abandonado en una isla desierta. Ahí lo crían las cabras. Crece, aprende con su sola inteligencia y con la observación de la naturaleza todo lo que hay que saber sobre ciencia y filosofía. Descubre por su cuenta un Dios natural y se mantiene en el camino de la virtud natural. A los 48 años, por primera vez, abandona su isla y va hacia la civilización. Le aterra lo que ve, hombres ignorantes y malos, que solo los mitos y el terror religioso llegan a calmar. Un poco. No comprende cómo pueden creer tales cuentos. Se para en la plaza de la ciudad y les dice que son cuentos, pero el daño que les hace es inmenso. Ya ni siquiera el temor al infierno llega a calmar su maldad y detener sus crímenes. Cuando él se da cuenta de lo que había hecho, se disculpa por ello y se retira de vuelta hacia su isla desierta y sus cabras. La idea de una religión para la mayoría y de una ciencia para una minoría ha habitado todo el pensamiento filosófico a lo largo de los siglos. Solo así logramos comprender la ortodoxia de unos filósofos que, sin ser ellos mismos creyentes de todos los detalles de su religión, sin embargo la consideraban útil. Esta fue la actitud de Platón, de Aristóteles, de Averroes en el Islam andaluz. Todos consideraban el temor al infierno como algo profiláctico. ¿Pero acaso lo fue? Tenemos tantos argumentos para el sí como para el no. Una sociedad religiosa tradicional no conocía, es evidente, las grandes violencias y la gran crisis moral que conocemos. Un punto a favor del mito del infierno. Pero los grandes delincuentes, narcotraficantes y demás son, todo el mundo lo sabe, grandes creyentes guadalupanos y fieles católicos. Su fe no les impide hacer el daño que hacen. Entonces, un punto en contra del infierno. ¿Cuál es mi posición? Si la religión y sus mitos ayudan a la gente a ser mejores, bienvenidos. No me consta mucho que lo hacen. He observado tanta crueldad, imbecilidad, maldad en los muy religiosos como en los muy laicos con sus pretensiones de cientificidad y de conocimiento luminoso. Luego, si alguien viene a darme clases de moral y decencia en el nombre de su religión, le respondería que como persona no creyente no veo en qué pueden ser mejores ciudadanos de su país, mejores madres de sus hijos, mejores trabajadores en su oficio, más leales a sus amigos y más rectos en su andar por la vida y el mundo que lo que yo pretendo ser. En términos generales, me gustaría creer que una moral laica es posible. No tengo los medios de comprobarla, porque las repúblicas que he frecuentado no han sido muy sabias en este aspecto. Mi escepticismo no impide mi deseo de trabajar a favor de una moral laica, porque me parece más digna que una moral construida sobre el temor al infierno. Como el conocimiento me parece más dignificante que la ignorancia, una moral laica me parece más dignificante que una moral religiosa. No sé si es factible, pero haré todo lo que está en mi poder para que lo sea. Y lo que está en mi poder es educar, por la palabra y por el ejemplo. No tengo más que eso. En las comunidades animales no sobreviven los enfermos.
Nosotros los hombres hacemos vivir a los deficientes, físicos o mentales. En la naturaleza no sobrevive un león ciego o un león rengo o un león loco. Nosotros, seres de cultura, hemos logrado hacer vivir al ciego, al rengo, al mongólico, el que puede y el que no puede, el fuerte y el débil, el inteligente y el cretino. En este siglo desgraciado ha habido un régimen político que ha querido eliminar a los deficientes para solo guardar los superhombres. Este régimen se llamó nazismo. Lo hemos derrotado y no vamos a dejar que vuelva porque nos degrada. Nosotros sí mantenemos a nuestros seres deficientes, Antonio. En cuanto a los criminales, sí estoy de acuerdo en que deben trabajar en la cárcel. Su trabajo jamás pagará lo que han hecho. Tampoco va a generar tanta riqueza económica. Su castigo será perder la libertad, ser excluido de la sociedad, trabajar en lo que no es suyo generalmente, perder todos sus derechos civiles. ¿Por qué los mantenemos? Los impuestos hacen patria, Antonio. Con ellos soy parte de un conjunto muy complejo. Con ellos pago la escuela pública que mi hijo no va a utilizar, pero que su hijo podría utilizar. Pagaré la escuela pública aunque no tenga hijos para utilizarla. Y mantendré una cárcel y un policía y un aparato judicial que participarán de la seguridad nacional, aunque jamás haya cometido una violación a la ley más mínima, ni siquiera el paso de un semáforo rojo. Si no los matamos, no es porque somos nobles y generosos o blandos, sino porque nosotros no hacemos esto. Nosotros no matamos. ¿Usted sí, Antonio? Creo que no. Nosotros, los hombres de bien, los que no matan, los que no hacen esas cosas. Hay los que matan y los que no matan. Nosotros no matamos. Pienso que la venganza también puede ser justicia. No, venganza es un reflejo primitivo, primario. Lo encontramos mientras más retrocedemos en la historia, hacia atrás, en las sociedades que aún no se diferencian totalmente del estado de naturaleza. Sin estados y, por supuesto, sin leyes. La venganza, ¿cómo? ¿De quién hacia quién? El hombre a su hijo. ¿Irá a matar a su hijo? ¿Cuál es la responsabilidad de este último? La justicia empieza por delimitar responsabilidades. Estas son siempre individuales. El asunto de la justicia no pasa por la rabia, la ira. Debe establecer una cierta distancia para ser justo. Esta distancia la garantiza el involucramiento de un tercero, que no tiene nada que ver con el delito o el daño hecho. Por ello es que el interesado no debe tomar la justicia en su propia mano. Un intermediario escuchará todas las partes, y a partir de la objetividad que le da su distancia, enjuicia. Por eso existen jueces y tribunales. Cuando habla de venganza nos devuelve miles de años atrás, 4500 o más, antes de los primeros textos jurídicos de los babilonios. Y me pregunto cómo es posible que 4500 años de reflexión sobre el derecho hayan pasado sin que algunos se enteren de ellos, como si tuviéramos que discutir de asuntos que pensábamos resueltos. Es como si alguien viniera a decirnos hoy que la tierra es plana. Nos sorprendería, pues es exactamente lo mismo. La reflexión y la práctica del derecho se han afinado, nos hemos afinado. Ya no somos unos hombres de las cavernas con un taparrabos y un mazo en la mano que rompen la cabeza de aquel que les agredió. Hemos inventado ciudades y ropa y tribunales y arte y ciencia. No hemos inventado aún la sociedad sin conflicto. Y todo indica que tendremos que vivir en el conflicto mientras duramos como especie. Porque el mal existe, está en la naturaleza, y tenemos que lidiar con él. Para eso inventamos la norma de la convivencia social, eso es la ley, y los instrumentos represivos para hacerla respetar. Ambos, ley e instrumentos, deben funcionar bien, para que el hombre no desespere y no vuelva a la bestia. Para eso abogo,
Para eso rechazo toda defensa de los arcaísmos, como la venganza, como la pena de muerte, porque me degradan y los degradan. Me niego a ser y actuar como el hombre de las cavernas, arquitecto. Permítame pensar que el refinamiento es superior a la barbarie. Por internet circula lo que sea. Este inmenso basurero contiene el racismo, la imbecilidad, la pornografía, la violencia, sendas mentiras. Hubo una época en que se creía que lo impreso tenía rango de verdad. Fulano es un ladrón violador de niños. ¿Cómo lo sabe? Lo leí en el periódico. Ah, perdón. Ahora este papel lo juega internet. ¿Quién es el que va a hacer la limpieza? ¿Cuál será el criterio? Hace un siglo se ideó un famoso falso titulado Protocolos de los Sabios de Sion. El lugar donde fue cocinado fueron las oficinas de la policía zarista. Se trataba de hacer creer que había un complot de los judíos para controlar el mundo. El objetivo de este falso era preparar la opinión pública para que aceptara los pogroms, estas famosas razias contra las aldeas y barrios judíos rusos, para destruir, matar, aterrar, reprimir. El origen de este trapo, en los protocolos, es conocido desde hace un siglo. Gente que piensa hoy que es una investigación seria con algo de verdad. El complot veneciano inglés no vale más. Detrás de estas opiniones no hay una pizca de verdad, un gramo de investigación seria. Está el racismo, el nazismo, el antisemitismo, el más pedestre. Y le voy a tratar de explicar por qué, Beatriz. Inglaterra ha sido una gran potencia hasta la tercera, cuarta década de este siglo. Cuando mucho. En la historia las grandes potencias se han sucedido. España lo fue, luego la venció Inglaterra y ya no pintó más. Francia e Inglaterra tomaron el relevo como potencias colonialistas, luego no lo fueron más. Perdieron sus colonias, cambiaron los criterios de la potencia en el mundo, ya no son el tener una gran industria textil, vamos, ya ni siquiera es tener una gran industria cualquiera. Entre los 50 hombres más poderosos del mundo no figura un solo patrón de la industria, ni siquiera figura un solo inglés. Y sí figura un chico que hizo su fortuna antes de los 30 años gracias a Microsoft. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial hubo dos potencias grandes, los Estados Unidos y la URSS. Hoy no queda más que una. Pero el mundo ha cambiado tanto que ni siquiera esta potencia única puede permitirse hacer lo que quiere. Su presidente tiene que ser cuestionado en su propia casa por un asunto de pantalones. ¿Qué quiero decir? Que la visión complotista de la historia denota un arcaísmo sorprendente y una falta absoluta de entendimiento de la historia. Los complots han existido en la corte de Venecia, de Florencia, de las pequeñas repúblicas italianas, en el tiempo de su esplendor, pero ni siquiera entonces bastaban para hacer la historia. La historia la hacen, uno, las fuerzas reales, dos, el azar. Esto es, la necesidad y el azar. Créame, una verdadera potencia no necesitaba siquiera de estos inventos para imponer su voluntad, a la vez que existe el accidente. En 1991, frente a Saddam Hussein se encontró la voluntad férrea de personalidades tan parecidas como George Bush y Margaret Thatcher. Imagine un instante que hubiera en lugar suyo los actuales Bill Clinton y Tony Blair. Le aseguro que Saddam Hussein estaría aún en Kuwait ocupándola de haber sido el caso. La teoría del complot encuentra éxito generalmente entre los analistas políticos tercermundistas, que no son ni muy cultos ni muy inteligentes. En lugar de la verdadera inteligencia de las cosas, ponen su pobre malicia casera, que piensa que el mundo funciona como funcionan sus grupitos de amigos enemigos, con mentirías, arreglitos, complots. Como no manejan el verdadero conocimiento de las cosas, lo sustituyen con imaginación. Si en la ex-URSS no había ni unos ni otros, ¿y qué tienen que ver con el control económico del mundo? ¿La globalización? Si es globalización, entonces ni es inglesa, ni francesa, ni china, ni veneciana. Es global. El capitalismo salvaje se dio en la Inglaterra que nos describió Dickens, y hoy se da en los países del llamado tercer mundo, donde no hay leyes que lo contengan y donde se pone a trabajar a niños de 6 años, cuando en los países del viejo capitalismo, como los de Europa Occidental, el capitalismo anda amarrado por las leyes, los sindicatos, los derechos humanos, las vacaciones pagadas. La semana de trabajo de solo 5 días se llama semana inglesa, Beatriz.
Aquí la mención de los judíos merece una última mención. 6 millones de muertos en los campos de concentración, mujeres y niños incluidos, no fueron suficientes para acallar esta basura, hija. Tragedias que se acumulan y 50 años pasan y aún hay quienes fuera de toda humanidad y de toda vergüenza se atreven a decir que un genocidio habría tenido su razón de ser. Y creen que porque soy siria de origen voy a tener alguna simpatía por esta mugre. Que no han entendido nada, o yo no he logrado probar aún nada después de tantos años de hablar públicamente tratando de definir el bien y el mal. En esta casa no se aprueban los genocidios, hija. No se les justifica con la invención de un complot idiota. En esta casa se defiende a los niños, a los débiles. Se ama el conocimiento, la inteligencia. Se trata de construir con los solos medios de la razón alguna manera digna de sobrevivir en este bestiario humano. Se busca conocer la historia, no tejerla con complots imaginarios. En esta casa los nazis, los fascistas, los antisemitas no tienen lugar. Sumamos gente de bien y vamos completos, se los juro. El poeta francés Guillaume Apollinaire decía: deseo en mi casa una mujer teniendo su razón, un gato pasando entre los libros, amigos en cada estación sin los cuales no podría vivir. Pero el moralista La Rochefoucauld no creía tanto en la amistad. Él escribió: a pesar de lo raro que es el verdadero amor, lo es menos que la amistad. Lo que los hombres han llamado amistad solo es sociedad, cuidado recíproco de intereses y un intercambio de servicios. Solo es un comercio donde el amor propio se propone siempre ganar algo. La ruina del prójimo gusta a los amigos y a los enemigos. Montaigne sí creía en la amistad. Si me piden decir por qué lo amaba, siento que solo puede expresarse respondiendo porque era él, porque era yo. Esta famosa frase de Montaigne sobre su amistad con Lavoisier, que les he citado ya en los 2 programas que consagré a Montaigne. Estas frases suenan en nuestros oídos. Si hubiera que tomarlas literalmente, habría que renunciar a pretender analizar este sentimiento, esta relación que es la amistad. Sin embargo, las amistades comunes se dejan racionalizar. Amo a tal por su generosidad, o por su sinceridad, o por su fidelidad. Las razones son cualidades raramente reunidas en un solo individuo. Pero la amistad, aquella que posee el alma y la regenta en toda soberanía, es algo irreductible, inefable. Si ponemos de lado el comercio ordinario de los hombres entre sí, las relaciones tejidas por comodidad o las afecciones familiares, la verdadera amistad tiene su competencia en el amor. Este es un fuego temerario, efímero, violento, como un acceso de fiebre. Aquella, la amistad, es apaciguadora, templada. En ella se realizan la comunión libremente consentida y la fusión total de las almas. No es fácil, por lo tanto, dibujar una línea de demarcación entre amor y amistad. Hay que reflexionar racionalmente sobre el estatuto de un valor. ¿Cuál es su contenido? La amistad es generalmente vivida como una relación no pasional, desprovista de ambigüedad, porque no es sexualizada. Contrariamente a las relaciones amorosas o familiares, la relación amical es libre y voluntaria. Escogemos a los amigos.
La relación así creada lo es conscientemente, es a la vez duradera e inmediata. Aun si la amistad se teje en lo cotidiano, se alimenta de presencia, parece no estar alterada por la intermitencia. Esta fuerza de resistencia al tiempo le da una solidez particular. Se reencuentra el amigo aún después de un largo silencio, y el diálogo continúa. La amistad es a menudo transparencia. El verdadero amigo es aquel a quien se le puede decir todo, que lo entiende a media palabra, porque el silencio de la intimidad tiene la elocuencia de la palabra. Es la opción de un tipo de relación que excluye toda violencia, todo conflicto. Es el refugio de paz en un mundo de tensiones y rivalidades. Tiene el poder de trascender todas las barreras sociales, políticas, culturales. Es también una práctica de la relación social. Es un hecho. Esta práctica varía según los tiempos y los lugares, los medios, los sexos. Es tributaria del conjunto de las formas de sociabilidad. Hay una sociología y una historia de la amistad. Está ligada a la manera que tienen los hombres de representarse a sí mismos y sus relaciones en los diferentes momentos de la historia. Hay una historia del discurso sobre la amistad. Esta se da a ver a través de la manera de administrar el tiempo de la vida cotidiana, en las instituciones, los lugares, las asociaciones donde se dedican a actividades comunes, en las formas de convivialidad, en los registros del lenguaje, las discusiones de la mesa, las confidencias, las simples conversaciones, los gestos, los regalos, las cartas. La correspondencia es la manera de vivir la amistad a distancia, sea exilio, sea viaje o simple lejanía geográfica. La correspondencia hace la experiencia de la separación. En El alegre saber, obra de Nietzsche, dice, aquí quieren mucho a Nietzsche, me piden a menudo de hablar de Nietzsche y yo me resisto y me resisto. Nietzsche dice, aquel que ama quiere ser posesor exclusivo de la persona que desea. Quiere tener un poder absoluto sobre su alma. Quiere ser amado, alojarse y reinar en la otra alma. Esto significa excluir el mundo entero del gozo de una felicidad preciosa. Aquel que ama busca empobrecer y privar a todos los demás competidores. Busca volverse el dragón de su tesoro, como el más indiscreto conquistador, el más egoísta explotador. Todo el resto del mundo le parece indiferente. Está dispuesto a cumplir todo sacrificio, a destruir todo orden establecido, a relegar a segundo plano todo interés. Esta avaricia salvaje, esta injusticia furiosa del amor sexual, ha sido glorificada, divinizada a tal punto en todos los tiempos de la historia, y se ha sacado de este amor la idea que el amor es contrario al egoísmo, cuando representa quizá la expresión la más espontánea del egoísmo. Sófocles, el más amable y amado de los atenienses, lo llamó al amor el demonio furioso, pero Eros se ríe de estos blasfemadores. Hay también una suerte de prolongación del amor, en la cual el deseo por el otro se cambia en una sed superior común. Este otro amor tiene por nombre amistad. Nietzsche en El alegre saber. Platón fue el primero en haber teorizado sobre la disociación del amor y de la amistad, volteando su relación tal y como había sido establecida en la cultura griega. La amistad se encontró así descalificada a provecho del amor. En una obra suya, Lisis, Platón pone a descubierto la ilusión que consiste en
interpretar la amistad en los términos de un intercambio igual que se despliega sobre un fondo de reciprocidad y de plenitud. La verdad de la amistad es el amor, que es una relación fundada sobre la búsqueda de un bien que siempre nos escapa y en el cual el otro se define por su ausencia. Amamos lo que no tenemos. Dice Michel Foucault, el cristianismo ha hablado mucho de amor, pero no ha entendido nada a la amistad. Entre la ética cristiana fundada sobre el tema dominante del amor puro y la estética de la existencia desarrollada por la cultura del paganismo antiguo, se ha operado un cambio de perspectiva radical. Se trata de dos maneras completamente diferentes de ver la realidad humana y las conductas afectivas. El término amar para un cristiano y un pagano tienen significaciones completamente diferentes. La amistad pierde su valor absoluto, tal y como la presentan algunos textos de Aristóteles o de Cicerón. Este valor se transfiere al amor, que parece tomar su lugar. Lejos de ser dos nombres para una misma cosa, o dos aspectos de una misma cosa, expuestos en grados diferentes de su manifestación, siendo el amor más y la amistad menos, lejos de ser eso, amistad y amor corresponden a realidades radicalmente diferentes, actitudes incompatibles, incomparables ante la existencia. Los antiguos dan a la palabra filia la extensión que damos a la palabra amor. Decimos amor paterno, decimos amor filial, etc. Ellos dicen amistad paterna, amistad filial. La filia comprende siempre los afectos. El amor entre personas del mismo sexo o de sexo diferente, filia erotique. El amor del género humano, filantropia. Y la amistad en el sentido estrecho, filia etairike. Esos son los términos que usaban para definir sus afectos. La afinidad, la simpatía entre las personas se llama filotés. La amistad entonces es el modelo de todos los afectos para los antiguos. Es en Grecia la afección la más fuerte, la más desarrollada. Deja detrás de ella al amor, lo eclipsa. Tiene raíces mucho más profundas que el amor. Es la amistad, la filia, la que está cantada por los poetas. El lugar que los griegos han otorgado a la amistad en las teorías morales es casi el mismo lugar que el que hoy acordamos al amor. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasó, cómo es que pasamos de una a otra cosa. En la civilización antigua, de donde la mujer estaba excluida, encontramos la inteligencia y el culto de la amistad. En cambio, los modernos que practican el amor poco conocen la amistad. Esta viene para ellos después de los afectos domésticos. Tiene un encanto, no es una necesidad, es un lujo. Se presenta como una relación horizontal, quizá disimétrica, jerarquizada. Sin embargo, está construida sobre la base de una equivalencia. Se trata de una relación sin referencia a una trascendencia. En esta relación que consideramos como enteramente positiva, no hay lugar alguno para una negatividad. Puede ser vivida en la ausencia de todo deseo
en el sentido en que el deseo representa algo que falta, por eso se desea. Nos les decía cómo se veía la amistad en la antigüedad. El amor, por lo contrario, se presenta como una relación vertical que pone el acento sobre la búsqueda de lo que se oculta. El orden del deseo se define por una negatividad. El otro se define no por su presencia, sino por su ausencia, por el hecho que se sustrae a la posesión. Es el otro con la O mayúscula, aquel que es amable y deseable porque es inaccesible. La afectividad deja de ser así una relación entre unos individuos para volverse una búsqueda de un absoluto. No fue un azar este paso de la antigüedad que hacía prevalecer la amistad a la revolución, a la mutación de Platón, la revolución y la mutación platónica, que volteó las cosas